gente, muy buenas tardes. Bienvenidos a Juntos en Rec en un día muy particular. Nuestros estudios están ubicados en el corazón mismo de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre. Como digo siempre, esto lo explico porque hay algunos en la República Argentina que nos miran desde otras provincias y no tienen la menor idea cómo es la historia. Es más, los porteños creen que Rosario es la capital de Santa Fe o que Rosario es Santa Fe. Tienen un lío bárbaro. Bueno, imagínense ustedes, amigos que nos siguen desde otros lugares de Latinoamérica, de Europa, tal vez argentinos que están allí, pero tenemos algunos que son españoles que nos escriben, italianos que nos escriben, franceses que nos escriben, no argentinos radicados en esos países, sino que se ve que les importa saber qué pasa con la República Argentina, cuál es el milagro de la República Argentina, este país que está, como dijo alguna vez el Papa, vengo del fin del mundo. Bueno, esa es la realidad. ¿Y por qué es un día especial? Porque estos estudios que están ubicados en el pleno corazón del microcentro de la ciudad, tiene a escasos 50 metros lo que le llamamos la Catedral Nueva, algo que nunca se terminó de construir, vaya a saber por qué, pero de todas maneras es una hermosa, un hermoso edificio donde allí anida la figura de San Expedito, un santo que tiene sus muchos y muy buenos seguidores que vienen desde todos los lugares de alrededor de la ciudad de Santa Fe cada 19, pero hoy en particular, 19 de abril, esto me lo decía Martín Rueda, él se hará cargo de esto, yo no tengo la precisión al respecto, no tuve tiempo de chequearlo, pero hoy además es el día del santo de San Expedito, por lo tanto, bueno, todos los alrededores del estudio está colmado de gente y por cierto, como pasa siempre en estos acontecimientos eclesiásticos, están también los puestos que te venden las estampitas, las velas y también los choripanes y de paso un poco de todo. Pero bueno, es la realidad de nuestra Argentina. También pasa en otros lugares del mundo, ¿no? No tenemos por qué creer que somos innovadores en ese aspecto. Arrancamos entonces el día de hoy contándoles o continuamos con la novela de ayer, que tuvimos la suerte porque un contacto que tenemos en el Senado de la Nación nos envió ayer el mismo momento de la votación que no alcanzamos a poner al aire con Martín Rueda porque nos llega la imagen, el videíto pero no nos daba tiempo de poder editarlo para poder, ahí está, ¿no? El momento exacto donde levantan la mano los senadores que votaron por el aumento de sueldo que ha sido, miren, ahí está, si no sé, ¿podemos detener la imagen ahí, Martín? Sí, está detenida. Ahí lo tenemos a Lustó, que hoy hizo una crítica enorme, dice que miren, el vocero, por ejemplo, gana 3 veces más que un senador. El vocero, la verdad, le cambiaron el estatus y está ganando 3.200.000 pesos, pero Martín Lustó, que hablaba, economista, recordemos que fue el economista de Cristina Martínez de Kirchner y de alguna manera, Fernández de Kirchner, perdón, la bauticé, ahí lo tenemos a Romero. Romero es un tipo de mucha guita, de Salta, era dueño de un imperio tabacalero, dueño de varias empresas y además dueño de un medio de comunicación, no solamente de Salta, sino de otros lugares. Yo lo conocí personalmente hace 40 años cuando vino a la inauguración del Diario Federal que yo presidía. Ahora está canoso, obviamente, bueno, 40 años es mucho. Y fue el que propuso sobre tablas el aumento de los sueldos de los senadores. Hablamos de eso. ¿Qué pasa? Un senador gana 1.700.000 pesos y ahora se van a ir a 4.500.000. En realidad se van a ir a mucho más, pero como pagan impuesto a las ganancias y tienen otro tipo de deducciones, de bolsillo le van a quedar 4,5 palitos. Si lo comparamos con al dólar a una luca para ponerlo, está un poquitito más hoy,
pasarlo a dólares son $4.500 contra $200 que gana un 70% de los jubilados que cobran la mínima, o sea, una buena cantidad de millones de personas de Argentina que cobran esto. ¿Está mal? Yo creo que no está mal, en tanto y en cuanto todo el resto esté bien. Ahora, si todo el resto está mal, no puede ser que haya una élite, casta le dice Milei, una élite que esté bárbara, y el resto no. Y de pronto después están los que no levantaron la mano, o la timidez, digamos, la timidez de Lustó, por ejemplo, que ha sido muy crítico. Ahí lo vemos, nuevamente, levantando la manito, pero casi como imperceptible. En realidad, esto se suele hacer y está dentro de la reglamentación. Pero también está dentro de la reglamentación que aquellos que no votaron levanten la mano, pidan la palabra y dos cosas pueden hacer: o retirarse del recinto antes de que se dé por aprobado, porque se anuncia el tema, eso lo hizo Romero, propongo sobre tabla tal cosa. Bueno, ahí pueden levantar la mano los de la Libertad Avanza y algún que otro radical que dijeron yo no voy a votar esto, levantar la mano y decir yo me voy a retirar. Si se retiraban no había quórum, si no había quórum no había aumento. Así de clarito, eso lo dice el reglamento. ¿Qué dicen también? Que éticamente, no reglamentariamente, pero la ética, le vamos a pedir ética al sector político argentino. Raro, no podemos. Entonces, ¿qué dice esto? Que va de suyo que si en la comisión de labor parlamentaria que hicieron el día anterior y que hicieron a las 10:30 de la mañana o que terminaron a las 10:30 de la mañana cuando a las 11 comenzó la sesión, sin haber cerrado el tema de los aumentos, entonces los que no votaron por sí dijeron, bueno, nos tomó de sorpresa. No te toma de sorpresa. Si vos levantás la mano y decís, no solo te retirás y dejás sin quórum, sino decís, mire, no me voy a retirar, pero yo de alguna manera quiero que quede sentado que voto en contra. Bueno, no lo hicieron después frente a las cámaras. Esto me hace acordar lo que decía un amigo mío hace muchos años atrás, diputado provincial, cuando se discutían los sueldos de los legisladores de Santa Fe, que la izquierda siempre se oponía, eran 2 o 3, ¿no? Siempre se oponía, pero él me decía, después, a cada día 30 a la hora de cobrar los sueldos, a los codazos eran para ponerse primero en la fila. O sea que también hay mucho de biribiri en este tema. Por reglamento y por ley, los senadores no pueden renunciar a el salario. Esto está hecho también en función de que yo renuncio, vos no renunciás, entonces me estás dejando mal, amigo. ¿Cómo es la historia? Vos podés no necesitarlo, yo lo necesito. Es cierto que un legislador por ahí de pronto que viene desde el interior o que va a Buenos Aires desde el interior, tiene sus gastos. Hasta ahora estaban todos bancados con los pasajes de avión, con esto, con la que le sacaban a los 20, 30, 50, 50 no, pero 30 sí, asesores que ponían, el tío, la prima, el amante, el hermano, etcétera, que también cobraban y un pedazo le daban. Pero es cierto que el que es del interior y sobre todo que es, suponte, de Salta, que está muy lejos, o de Santa Cruz, que está muy lejos de la capital, o de Formosa, que está muy lejos de la capital, de alguna manera tienen que alquilar algún departamento, y eso genera costos. Obviamente que sí. Ahora, dice, escuché a un senador, lo escuché por radio y empezada la nota, por lo tanto esta mala costumbre que algunos periodistas tienen de no repetirse, o llaman por el nombre de pila o le dice, y le voy a hacer otra pregunta, pero no te dice si el tipo es senador, es diputado, qué corno es, o si se llama Carlito, Pedro, Fernández, o cómo se llama, así que no puedo decirlo. Pero su argumento, ¿cuál era? Yo dejé
una muy buena actividad privada, lucrativa para mí, a cambio de esta. Entonces no puedo venir a perder plata. Bueno, no me gusta ese argumento, porque hermano, si no estás dispuesto para hacer un sacrificio en nombre del país, entonces quiere decir que claramente no te tendrías que haber postulado. Esa es la realidad de la historia. Y en ese caso en particular, cuando lo hacen, digo, este argumento no funciona, funciona por los negocios paralelos, que claro, ahora lo que sucede es que aparentemente y hasta ahora, y ojalá sigamos por ese sendero, Milei y su equipo están cortándole las manos a todo aquel que quiere meter precisamente sus sucias manos en la lata, y ahí se termina el negocio, y por eso los muchachos dicen, bueno, aumentemos. También hay una realidad. A ver, tienen una opción aquellos que están en contra: donar esa parte del aumento, donarla a una entidad de beneficencia, donarla a un comedor comunitario, donarla a organizaciones, no trucha, organizaciones buenas que se saben que hacen cosas como corresponde. No voy a dar nombre porque algunos pueden estar de acuerdo y otros en desacuerdo, pero hay formas. Si vos querés demostrar que lo que estás diciendo no es solamente fulbito para la tribuna, como se suele decir. Así que, redondeando este tema en particular, que tuvimos la oportunidad de dar como primicia ayer en nuestro programa, porque fue hasta ahora cuando sucedió, después fue el hervidero, y sigue siendo el hervidero de todos los medios de comunicación. Es verdad que también hay un desajuste en esto, lo dijo el presidente en su habitual tuiteo sobre todos los temas, que es imposible que haya gente de planta permanente, y esto pasa en el Congreso, también lo dijo un senador. Yo no estoy en contra del aumento del personal del Congreso, porque muchos de ellos, a mí que soy nuevo, me ayudan y me van orientando sobre determinadas cosas. ¿Y qué termina sucediendo? Que esa gente de planta permanente, tal como están establecidos los convenios, terminan ganando más que un senador. Entonces, pasémoslo al castellano. En las empresas grandes, seguramente un gerente, no estoy hablando del presidente, estoy hablando de un director, estoy hablando de un gerente de área, por ahí está ganando mucho más que 4 millones de pesos, 5, 6, 7 o 10 millones de pesos, acá y en otros lugares de América Latina. Claro, no tienen los mismos problemas que tiene Argentina. Una economía totalmente devastada, una inflación incontrolable, porque aunque hayamos bajado al 11%, aplaudimos, sonreímos, mirá qué bueno, Milei bajó del 25,5 de diciembre al 11%, y veníamos de un 6, 7%. Digo, pero eso es una locura. O sea, la lógica que un país como este, organizado, sin gasto superfluo, con equilibrio fiscal, sin que se gaste más, sin que el Estado tome al Estado como un negocio personal, cada uno de los funcionarios son legisladores, y entonces, como pasa en cualquier empresa privada, va a haber resultado, va a bajar la presión tributaria, y al bajar esa presión va a haber captura de nuevos empleos, va a haber por otra parte una reactivación económica que va a llevar todo a un nivel de equilibrio como lo que tienen Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú. Bueno, podría seguir nombrando, ¿no? Entonces, la realidad que hay que corregir, pero también hay que dar gestos, hay que tener gestos. Insisto, no podemos sentar a un ignorante en una banca porque no aporta nada, simplemente levanta la mano en el conjunto, como pasa. Hay algunos, hay muchos, y hay muchos que vienen de vieja data y otros que arrancaron ahora, porque pecharon más a la policía en alguna marcha, o porque tiraron piedrazos más fuerte que otros. Lo vemos en el caso de una diputada que confesó: yo no sé leer ni escribir, así que la ley de base, chao, un libro así, en la nada, lo que pasa, y empezó con el discurso de cassette prácticamente que el populismo inventó. Así que yo la doy por zanjada a este tema. Lustó, insisto, critica el creador de la 125, que nos generó el inicio de la grieta que se creó en la República Argentina. Desde mi punto de vista fue ese el punto de partida. Quizás me pueda equivocar.
Damos vuelta a la página, hay mucho más para decir de esto, porque Villarroel, por ejemplo, dijo, yo no puedo hacer nada. Y en esto también contemplemos lo siguiente, no voy a defender la figura de Villarroel. Lo que sucede es que la presidente del Senado es vicepresidente de la Nación, o sea, forma parte de la fórmula del Poder Ejecutivo, aun cuando preside, no es una senadora elegida como tal, fue elegida como vicepresidente y, como dice nuestra Constitución, preside ese órgano superior que es el Senado precisamente, o sea que solo puede votar, como pasó, recuérdenlo ustedes, precisamente en la 125, cuando hay paridad. Ahí el propio reglamento dice que el presidente puede desempatar. Caso contrario, lo único que tiene que hacer, si se ajusta el reglamento, callarse la boca y dar por sentado. Ahora, como a mí a veces me gusta mirar bajo el agua, por las dudas, digo yo, en definitiva, ¿no fue todo demasiado teatralizado? Y el pacto, aquello que yo ayer ponderé a priori, antes de enterarme en el mismo programa que se habían aumentado el sueldo, cuando nos llega la información de que por unanimidad habían aprobado a todos los embajadores, candidatos a embajadores de los distintos países que el Poder Ejecutivo había pasado, incluyendo al cuestionado embajador de Israel y líder espiritual, digamos, del presidente, que dijeron, a este no lo vamos a votar. De pronto, qué casualidad, por unanimidad votaron a los 6. Yo celebré esto, qué ingenuo. ¿No habrá sido un pacto? ¿Ustedes me aprueban todo esto? Yo miro para un costado y Villarroel está emprendiendo las picardías de la política, de la casta, y entonces digo, miro para otro lado, ustedes sobre tabla meten el tema, yo total no tengo nada que ver, quedó impune frente al tema. Bueno, el presidente lo dice, Villarroel no tiene nada que ver, esto es un tema de reglamento. Concluyo en la cuestión, porque dicho lo bueno, hay que decir también lo malo, ¿no? Aunque ustedes después etiqueten y califiquen, que es lo que va a ser nuestro editorial de hoy, ¿no? La forma de etiquetar que tenemos los argentinos. Doy vuelta a la página. Francos respondió a los reclamos de las universidades y dijo, hay que ajustar en todos lados. Lo voy a citar textual, Es público que las universidades han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales, pero también han sido un vehículo de utilización partidaria por algunos sectores que se han dedicado a hacer política. En la misma línea señaló que así como el Estado Nacional ha ajustado sus cuentas, ¿por qué no nos dedicamos a analizar a ver si las universidades nacionales no se han convertido en un lugar donde se ha generado trabajo artificial militante digo yo, innecesario? Cuando hay que ajustar los gastos, hay que ajustarlos en todos lados, no es un sector el que debe ser privilegiado, sino que todos tenemos que analizar cuál es la manera más eficiente de invertir los recursos del Estado en la educación pública y en la universidad. Bueno, esto dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien estamos viendo precisamente en pantalla. Bueno, les digo esto, amigos que nos siguen a través de FM 107.3, que a la vez esto va por streaming, va en las distintas plataformas que tiene REC Santa Fe. Si ustedes quieren ver después las imágenes, pueden hacerlo, porque esto se sube a la nube, se sube las cápsulas quedan, los videos quedan, por si ustedes después quieren ver las imágenes. Dicho esto, tengo que decirles que al respecto, ayer mismo surge una información donde la ministra de Capital Humano aumentó del 70% ahora en este momento, el presupuesto, estamos hablando universitario, otro 70%, lo que suman 24.000 millones de pesos, o sea, unos 6.000 millones de pesos mensuales, que harán una auditoría. Además propone,
convengamos, las universidades son autónomas, pero dependen del presupuesto que la nación les provee, ¿ok? Para su mantenimiento, para todo. Con lo cual, si bien son autónomas, va de suyo que correspondería que quien te da el dinero diga, a ver, mostrame en qué lo va a gastar. Yo quiero saber en qué lo vas a gastar, porque si no te estoy dando dinero para tirar para arriba y el país no está para tirar para arriba. Así que la ministra de Capital Humano dijo, yo te voy a aumentar un poco. A pesar de que dice, esto no alcanza, porque está muy politizado también el tema. ¿Qué sucede? Está hablando de la posibilidad de hacer una auditoría conjunta, más allá de que la CIGEN, que es un organismo independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, aunque está integrado por gente de política, podría hacer una auditoría respecto de esto. Yo no lo sé, lo estoy diciendo en este momento, no averigüé si legalmente, lo voy a hacer obviamente, si legalmente esto corresponde o no corresponde por tratarse de un ente autárquico, pero yo creo que la CIGEN, como los dineros parten del Estado, puede controlar cuál es el destino de ese dinero. Así que bueno, veremos, está todo esto andando. Lo que sucede es que la ministra de Capital Humano ayer dijo que de manera permanente tratan de proteger la educación y evitar que se generen gastos superfluos, que esa fue la razón de apretar un poco el presupuesto, como en todos los lugares, ¿no? Pero a su vez, ahí salió el contestatario del que ayer hablamos, voy a volver a mostrar, Emilio Jacobiti. Veíamos antes la ministra de Capital Humano, ¿no? En las imágenes, ahí está Emilio Jacobiti. Aseguró que aún no hubo acuerdo con las universidades. La ministra dice que sí, él dice que no. Y ratificó una movilización, reitero, para el 23 de abril. Esto tiene un tufillo político tremendo, ¿no? Massa incluso va a ir, manifestó que iba a ir en defensa de la educación pública. A ver, Massa formó parte del triunvirato del gobierno que paró durante 2 años de pandemia la educación pública. Es un caradura, realmente es un caradura. Ir a apoyar este tema ya toma tinte político, por lo tanto, todo lo que es noble defender termina siendo innoble, por decirlo de la manera más elegante posible. El vicerrector de la UBA, Jacobiti, que estamos mirando en pantalla, insistió en el reclamo contra el gobierno por el recorte de fondos y aseguró que la oferta de la Secretaría de Educación es insuficiente para mantener el funcionamiento del sistema universitario. Y voy a citar textual, los gastos de funcionamiento representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios que siguen perdiendo un 35% desde diciembre comparados con la inflación. Y yo pregunto, ¿cuánto gana un profesor universitario? Yo conozco muchos. Ustedes seguramente al menos uno deben conocer. Y quienes están ligados a la etapa universitaria, levanten la mano, muchachos, chicas. Y profesor, discúlpeme, lo que usted gana, ¿tiene vinculación con lo que usted otorga de su conocimiento para que nosotros nos formemos? Seguramente no. Y seguramente no como los maestros, y seguramente no como los médicos, y seguramente no como los policías, y seguramente no como un obrero de la construcción, porque es la situación del país. Ahora, si el 90% se va en salario, es porque utilizaron las universidades también como una bolsa de empleo militante. Claramente es así. Esto lo sabemos, y con otros intereses espurios también, que vamos a decirlo, porque si no nos estamos engañando, nos comemos sapos y culebras innecesariamente.
El diputado nacional por Evolución Radical, Jacobiti, del partido de Lustó, ¿no? Que comanda Lustó, así que esto de que haga tanto gara-gara, organice movilizaciones y todo lo demás, no es para un vicerrector de una universidad tan prestigiosa como es la UBA, porque lo es en función de su calidad académica, no lo es en función de su conducción. No todas las universidades nacionales tienen chantas a cargo de su conducción. No todas. No todas las facultades tienen a cargo gente, digamos, que de pronto hace militancia, pero el corazoncito lo tienen todos. Entonces, yo digo, pretendían crear una universidad para generar más curros y empleos públicos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el año pasado no alcanzaron? Querían crear 6 o 9 universidades. ¿Se acuerdan de esto o no? Y las 9 universidades, ¿para qué eran? Para tener más presupuesto, para tener más guita para la campaña, para poder meter militantes en ese lugar. No era por un interés solamente educativo. De hecho, que no fue sancionado en el Congreso de la Nación. Quedó a medio construir, miren, no tengo imágenes ahora, pero para hablar de la Universidad de San Martín. Pero quedó a medio construir la universidad que aportó fondos a una telenovela de Andrea del Boca. De esto estamos hablando cuando se habla de ajuste. ¿Recuerdan ese negociado que hicieron? Te doy esto a través de la universidad porque de esta manera no tienen que rendir cuenta. Dijo Devido, toma Andreita y dame la mía. Eso está en una investigación todavía. Un elefante blanco fue ese, que es lo que queda de San Martín, de la Universidad de San Martín, faraónico proyecto del campus universitario de la USAM, que jamás en la vida se construyó, y sin embargo esa casa de estudios había invertido 18 millones de pesos en un proyecto televisivo. 18 millones de 8 años atrás. Pásenlo, actualícenlo conforme inflación y miren por qué tenemos tantos pobres y por qué el Estado está como está, ¿no? Y para esto al señor Jacobiti también le tengo que decir lo que ayer anticipé acá, la contratación de artistas, de Coti, de Fito Páez, artistas que obviamente son del propio palo, ¿no es cierto?, kirchnerista o camporista. Coti, el Fito Páez, David Lebón, Iván Noble, Pedro Aznar, Azu. Y para espectáculos que hacían en la escalinata, ahí está la universidad, la está mostrando Martín, miren cómo quedó, ahí está un monstruo, quedó sin construir, ahí quedó. Ahora la novelita de Andrea del Boca tampoco la vio nadie, ni una sola, yo creo que ni Andrea del Boca la vio, cazó la suya y salió disparando. Esa es la realidad de la cuestión. Entonces, digo, esta contratación de artistas no tiene nada que ver con la cuestión académica, no tiene nada que ver con tratar de seducir a la juventud para que se acerque a las universidades, no tiene nada que ver, es simplemente, y le doy a Fito para que Fito después hable bien de nosotros, che, dale a fulano que es amigo, militante, después sale y habla bien de todos nosotros, y mientras tanto tapamos lo que vamos haciendo por otro lado. Bueno, y quiero decirles también finalmente que si bien hay un encuentro que se está... Aquí quiero aclarar antes esto, nadie puede estar en contra de la educación en la República Argentina. Hemos hecho más de un editorial que ustedes pueden googlear, Educación, Norberto Pellegri, Juntos en REC, REC Santa Fe, y van a ver que existen, están en la nube, esos editoriales donde hemos hablado de la necesidad de sostener una educación de calidad desde la primera infancia para adelante, porque es el futuro de la República Argentina, y porque no puede ser que haya solamente un sector privilegiado
empleado con poder adquisitivo que pueda asistir a la universidad pública también, porque aunque sea gratuita, la universidad pública, que por otra parte también no hemos hablado de que acá vienen de otros países del mundo a estudiar en nuestras universidades, se reciben y después se va y no le cobramos un mango. Si vos te vas, yo no sé si Harvard es privado o no es privado, pero querés ir a Harvard, tenés que poner, no hay ninguna duda, y mucho dinero, y a eso hay que agregarle después todo lo demás, ¿no es cierto? Para concluir, el tema de las universidades, nadie puede estar en desacuerdo con eso. Insisto, lo volví a decir ayer en mi editorial, pese a que referíamos a otra cosa, pero hablábamos de que nosotros tenemos médicos, ingenieros, abogados, gente de otras disciplinas, de nuevas disciplinas ahora con las nuevas tecnologías de excelencia. Muchos de ellos han sido calificados, no voy a dar nombre porque me voy a olvidar de alguno, pero Favaloro, pero el propio... bueno, no voy a dar nombre porque me voy a olvidar seguramente de un montón, pero hemos tenido profesionales de excelencia. Miren, te guste o no la forma de pensar de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de dos de ellos tengo referencias. Uno fue profesor también, mío, pero lo tenés al presidente de la Corte de hoy, Rosati, que es de nuestra ciudad de Santa Fe, santafesino, profesor, escritor de varios libros además sobre derecho, y lo tenés también al rafaelino, se me fue, integrante de la Suprema Corte de Justicia, que también... profesor de la Universidad Nacional del Litoral. O sea que nadie puede estar en contra de eso. Estamos en contra de que los dineros se derivan para cosas que no tienen nada que ver con la cuestión universitaria, con la cuestión de adquirir conocimientos específicos de cada una de las carreras. No todas las universidades malversan fondos, no todas las universidades, afortunadamente, hay muchas de ellas que no, pero hay algunas que, madre mía, ¿no? En particular la UBA, que habrá que revisar en la letra chica. Para culminar también con la variedad de noticias y antes de ir a mi editorial de hoy, quiero decirles, Milei está en Yao Yao, llegó anoche, fuertísimo viento, una tormenta, se movió, fue con uno de los aviones de la fuerza de presidencia, y se trasladó después del aeropuerto al hotel Yao Yao en un helicóptero, también movidita el tema. Bueno, fuertes medidas de seguridad a raíz de lo que sucedió en Medio Oriente. Obviamente se han reforzado las medidas de seguridad conforme el propio presidente, que de alguna manera en lo personal tiene una gran inclinación sobre el pueblo israelí, sobre la comunidad israelí, y cosa que agradeció ayer el presidente de Israel en persona. Y bueno, sabemos que Hamas, Hezbollah y demás tienen células dormidas por todos lados. Esto me parece bien que se refuerce la seguridad del presidente. Y si bien este encuentro de mañana donde va a asistir nació con un perfil muy pero muy bajo en las últimas ediciones, empezó a tomar cada vez más relevancia y en el debate público a raíz de que los empresarios participan. Tienen un nivel tremendo, como el caso de Marcos Galperín de Mercado Libre, Carlos Míguez de San Miguel, Martín Eurnequian, de Aeropuertos Argentina 2000. Bueno, los expositores que invitan, como el presidente Javier Milei, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Bueno, entre los 120 invitados que participan en esta edición, además de Galperín, Martín Migoya y Giver,
Eglenvien de Globan. Bueno, hay gente, son muchos, no voy a nombrar los 120, lo más destacado, ¿no? La gente de Andriani, la gente de Arcor, la gente de Luis Bosca, del grupo Peñaflor, Estelovic. Bueno, se comenta que el presidente va a dar su exposición, no va a responder preguntas, algunos dicen que no, otros dicen que sí, no se va a quedar a la cena como hicieron los otros dos presidentes, porque obviamente razones de Estado, es lo que argumentan, hace que él quiera estar o necesite estar rápidamente en Buenos Aires, es un lugar de trabajo, por lo tanto se supone que a las 5 de la tarde, cuando termine su exposición, él tomará un vuelo, el mismo avión obviamente de la presidencia, para que no es el Tango 01 y que no es el que compró Alberto, porque el que compró Alberto ahí se necesitan 2,5 palitos para poder hacerle el mantenimiento que corresponde, ¿no? Que es de ley, esto es internacional, y el propio fabricante lo dice. Pero bueno, por dentro está muy tuñado, está muy lindo, pero los motores hay que mirarlo, hay que ver, etcétera. Y hoy no hay un mango, viejo Gómez, con lo cual eso va a pasar a mejor época. Así que no sé, de cualquier manera es muy importante esta charla, porque allí está algunos extranjeros, obviamente, como el caso de Galperín, que es argentino, pero que decidió, porque de acá lo espantó el populismo, a instalarse en Uruguay y desde allí manejar sus empresas, aun cuando muchos de esos capitales están en Argentina y generan puestos de trabajo en la República Argentina. Pero acá se necesita inversión y reactivación, y depende de lo que el presidente diga hoy, muchos de estos empresarios pueden animarse o no a sacarla de abajo del colchón, como dijo Milei, no están abajo del colchón obviamente, y tratar de invertir en la República Argentina. No solamente se puede reactivar la economía esperando inversiones extranjeras, vaya si son importantes que vengan al país, bienvenidas sean todas. Ahora, empecemos por casa, pero démosles las garantías y las seguridades del caso, que eso estaba contemplado en el proyecto de ley base que de alguna manera ahora van a ir mandando de a uno, como la modernización de la ley de contrato de trabajo, modificar un poco las cuestiones jurídicas, levantar el cepo fundamentalmente. Bueno, hay que ver qué tipo de claridad y de precisiones da hoy, porque el empresario mira a futuro. Esto es lo que no entienden los señores políticos. Esto es lo que no entendió Massa durante el año que jugó a ser ministro de Economía, creyendo que iba a ser presidente de la República. Afortunadamente no pasó. Y digo esto porque no por una cuestión ideológica, digo esto porque para muestra solo basta un botón, y ese botón, vaya, era de un chaleco enorme, ¿no? O lo de el del Papa, que tiene 120.000 botones. O sea, esta es la realidad de la historia. Ojalá tenga capacidad de convicción, ojalá además lo que prometa y lo que diga se vaya cumpliendo, y ojalá los empresarios dejen de ser un poco menos egoístas, más previsibles, y comiencen de alguna manera a pensar de que sus dineros y sus riquezas las produjeron acá, desde el país, aun cuando algunos tengan empresas también en el exterior, pero son empresas núcleo, el núcleo está acá en la República Argentina. Entonces devolverle algo, pues le pedimos a los médicos que no se vayan, que estudiaron en la universidad pública, a los abogados, a los contadores, a los ingenieros, que se queden, que devuelvan lo que les dio el Estado. Bueno, a los empresarios también, que devuelvan un poco de la que hicieron hasta ahora, realmente. Bueno, me queda el editorial y poco tiempo también, como de costumbre, pero había demasiadas cosas como para decir, y a mí me parece que de alguna manera había que enumerarlas. Pero mi editorial del día de hoy tiene que ver con una disputa de etiquetas, como yo lo he titulado. En los últimos años de nuestro país comenzaron a circular distintas identidades o etiquetas, si le queremos decir, en torno a dirigentes, a espacios ubicados en el ala derecha del escenario político local, tales como liberal o libertario, ¿no? Las palabras están, pero su significado y su asociación con nombres propios
se torna un poco como difusa. Los términos liberal y libertario están siendo muy debatidos en la República Argentina. Y es lo mismo pero diferente, o diferente pero lo mismo. Muchos seguidores de Javier Milei que vemos allí en pantalla se consideran libertarios, pero a su vez reivindican el proyecto de Juan Bautista Alberdi, cuyos escritos están inspirados, o inspiraron, mejor dicho, nuestra Constitución Nacional. ¿Hay una identificación coherente entre estas ideas o una contradicción en definitiva? A ver, vamos a ensayar el tratar de ponerle un poco de luz si es que podemos. El libertarismo es una forma extrema de liberalismo. Parece un trabalengua, pero son dos cosas totalmente distintas. Según esta corriente, la libertad entendida como no ser coaccionado por otros es un valor fundamental que debe respetarse sin excepción, puesto que todos los individuos son dueños absolutos de sus cuerpos, de sus capacidades. Los libertarios consideran que esta libertad está necesariamente relacionada con la economía de mercado, porque sostienen que ser libre incluye la posibilidad de producir y adquirir recursos, celebrar contratos, comprar y vender bienes y servicios y conservar las ganancias resultantes. Eso está claro. Y también incluye, por supuesto, la libertad de asociación, de expresión cultural, religiosa, la libertad sexual, reproductiva, bueno, un largo etcétera, ¿no? Aunque siempre como ejercicio del derecho sobre nosotros mismos y nuestros bienes, y nunca como excusa para obligar a otro a hacer algo por nosotros. Llámese Estado. Ahora bien, si la coerción es siempre ilegítima, entonces parece que el Estado también es ilegítimo, ya que es una institución esencialmente coercitiva. ¿Se mantiene con qué? Se mantiene con los impuestos. Así pensaban los libertarios como Murray Rothbard, que ahí vemos en pantalla, que Martín está poniendo en pantalla, amigos de FM 107.3, perdón, pero pueden verlo después. ¿Qué decía Murray Rothbard? Lo mismo que David Friedman. Y por eso avanzaron el anarcocapitalismo, que pareciera una mala palabra dicha como tal. Sus obras consisten en explicar en detalles cómo una economía de mercado sin Estado puede operar, proporcionando bienes y servicios, incluidos aquellos que generalmente se consideran bienes públicos, como la seguridad, la resolución de conflictos en las calles, entre otros, la educación, la salud, etc. Una versión más moderna del liberalismo es llamada liberalismo clásico. Y aquí la libertad no es un valor absoluto, sino una fuerte presunción que puede superarse. Por lo tanto, el Estado no es necesariamente ilegítimo. La acción gubernamental puede estar justificada en casos particulares como la protección de los derechos de propiedad y la promoción de ciertos intereses públicos, por ejemplo, la provisión de infraestructuras, rutas, caminos, edificios, escuelas, etc. Sin embargo, estos casos particulares no son la regla sino la excepción. Fíjense, el liberalismo clásico defiende una libertad muy ampliada para comerciar, celebrar contratos, emprender, ahorrar, invertir, arriesgar. Considera que la libertad de mercado es clave para el desarrollo económico e incluso es precondición de las libertades individuales como la libertad de expresión y de asociación. Teléfono Milei, con la libertad de expresión. Bueno, no sorprende entonces que los liberales clásicos se opongan a los impuestos demasiado altos, a las regulaciones excesivas, al aumento del gasto público y, en general, al avance desmesurado del Estado en la esfera económica y social. Y ahí estaríamos absolutamente de acuerdo, muchos de nosotros.
Pero a diferencia de los libertarios, los liberales clásicos, si ven en el Estado, sí ven ellos en el Estado un instrumento útil para el desarrollo de la sociedad. Y ahí vamos a caer en Adam Smith, que vemos en pantalla también, es un dibujo obviamente, porque a esta altura si viviera sería todo un milagro. Bueno, Adam Smith, por ejemplo, pensaba que el gobierno es necesario para proporcionar bienes y servicios que produzcan beneficios colectivos. Él se refería en particular a la defensa nacional y a aquellas instituciones que son necesarias para la administración de justicia y para promover la instrucción del pueblo, o sea, educación, justicia, seguridad. Es evidente que las ideas de Alberdi se ubican en este lugar del mapa liberal. Miren, por un lado, no se habría sentido identificado con la visión libertaria porque pensaba que el Estado no es necesariamente ilegítimo y que, de hecho, puede contribuir al desarrollo de la sociedad promoviendo la construcción de ferrocarriles, de canales navegables, la importación de capital extranjero, o sea, la inversión local, extranjera en nuestro medio, la inmigración que hemos tenido y hasta dictar planes de estudios. Esto, cuidado, artículo 64, inciso 16 de la Constitución Nacional de 1853. Está allí, solo basta que hay que leerlo un poquito. Por otro lado, sí era claramente liberal, porque pensaba que para progresar las personas no necesitan redistribución de ingresos, sino libertad para emprender y comerciar en un contexto de reglas claras que protejan los derechos de propiedad y la igualdad ante la ley. Como dice en su obra Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, y lo voy a citar textual, una constitución que consagra en favor de todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad como base esencial de la legislación. Y más aún, Alberdi consideraba que las regulaciones estatales de precios y salarios desalientan la creación de empleo y las perspectivas de progresos de todos. Y lo vuelvo a citar textual. Digo, es todo lo contrario lo que hicieron precisamente los gobiernos populistas de Argentina. El salario es libre por la Constitución como precio de trabajo. Su tasa depende de las leyes normales de mercados y se regla por la voluntad libre de los contratantes. No hay salario legal y obligatorio a los ojos de la Constitución fuera de aquel que tiene por ley la estipulación expresa de las partes. Más claro es imposible, ¿no? Como liberal clásico, la batalla de Alberdi nunca fue contra la provisión de bienes y servicios estatales, pero sí contra el avance del Estado a la vida de las personas y sobre todo contra la planificación centralizada de la economía. No es lo mismo, ¿eh? En conclusión, el proyecto de Alberdi no tiene naturaleza libertaria. Y las ideas extremas de estos últimos pueden entrar en contradicción con los principios liberales. Sin embargo, dada la extensa tradición antiliberal que ha marcado la historia argentina durante buena parte del siglo XX, incluso del siglo XXI, se puede entender por qué un libertario puede sentir nostalgia por las ideas que inspiraron nuestra Constitución Nacional en el siglo XIX y reivindicaron su actualidad. O sea, se trataba o se trata en tal caso de una disputa simplemente de etiquetas, porque la situación, tal lo dicho en este editorial, me parece más que clara. Ojalá les haya servido. Sé que era un poquito técnica, pero me pareció que era necesario traerla para todos ustedes.